Capítulo 2 Vampiro Real Parte 2. Dentro de un cuarto privado, un hombre dejó de dar mantenimiento a sus armas y enfocó sus oídos en el ruido. El bullicio de personas corriendo y débiles gritos en la distancia. Era obvio que estaban bajo ataque, pero la fuera y el número del enemigo eran desconocidos a pesar de que los hombres habían sido entrenados para avisar sobre ese tipo de información crucial. No había forma de que él no lo hubiera oído tampoco. Aunque estaba dentro de un cuarto, era solo un agujero improvisado en la pared con una cortina como puerta. Aunque la cortina era gruesa, no era suficiente como para bloquear las voces del todo. Su grupo de mercenarios, la Brigada Esparce Muerte, tenía 70 miembros. Aunque ninguno de ellos era tan fuerte como él, algunos eran veteranos que habían sobrevivido a muchas batallas. No había forma de que hombres como esos cayeran en este desorden por el ataque de un pequeño grupo. ¿Significaba eso que el enemigo atacaba con una gran fuerza? Pero no había suficiente ruido que indicara una gran batalla, y no podía sentir la presencia de muchos enemigos tampoco. Entonces, ¿aventureros? Pocos en número, pero poderosos en combate. Entonces este sentimiento de inquietud tenía sentido. El hombre se puso de pie lentamente y amarró su espada a su cintura. Como armadura, estaba equipado con una cota de malla. Era fácil de usar y no tomaba mucho tiempo en ponérsela. Lo siguiente, tomó una bolsa de cuero que contenía varias botellas cerámicas y la aseguró a su correa con un nudo. Como ya tenía puesto su collar y su anillo, que le infundían protección mágica, las preparaciones estaban completas. El hombre abrió las cortinas con fuerza, como si quisiera arrancarlas de la bisagra, y salió al improvisado hall. Alineados y a distancias iguales, el hall estaba iluminado por linternas con luz continua, tan brillante que era difícil creer que se encontraban dentro de una cueva. La luz reveló su apariencia completa. Oculto bajo sus ropas, su cuerpo era delgado pero no flacucho, y sus músculos eran duros como el acero y templados por la experiencia, en lugar de por el entrenamiento. Su cabello estaba cortado sin mucho cuidado, de largo y regular, y apuntaba en direcciones al azar. Sus ojos marrones miraban directamente al frente, y una sonrisa se plasmaba en sus labios. Los rastros de barba en su barbilla daban la impresión de ser moho. Aunque su apariencia no estaba muy cuidada, sus movimientos eran suaves y elegantes similares a los de una bestia salvaje. Mientras caminaba hacia la entrada donde el ataque se estaba llevando a cabo, otro hombre venía en dirección a él. Reconoció en el familiar rostro que se trataba de uno de los suyos. En el momento que el otro hombre lo vio, su expresión se iluminó con alivio, como diciendo que ahora la victoria estaba asegurada. ¿Qué está pasando? Un ataque enemigo, Brain-san. El hombre Brain rió amargamente y respondió. Eso ya lo sé. Los atacantes, ¿quiénes son? Solo son dos, ambas mujeres. ¿Mujeres? ¿Y solo dos? Rosa azul, no, eso es imposible. Con la cabeza inclinada ligeramente sumido en sus pensamientos, Brain continuó dirigiéndose hacia el origen de la perturbación. El equipo de aventureros más fuerte en el reino se llamaba Rosa Azul y estaba compuesto por 5 mujeres. Hace un tiempo, había encontrado a una vieja que podía igualarlo golpe a golpe y los dos habían luchado hasta empatar. Y también estaba ese rumor, de que el más grande asesino del imperio era una mujer. Las mujeres fuertes no eran algo fuera de lo común. Después de todo, la diferencia física en fuerza entre un hombre y una mujer podía ser fácilmente compensada con magia. Por supuesto, el cuerpo más fuerte con la magia más fuerte harían a una persona invencible. Brain podía sentir que su corazón se aceleraba en anticipación ante el pensamiento de pelear contra un oponente lo suficientemente fuerte como para atacarlos de frente. Ah, no necesitas venir conmigo. Dirígete de vuelta adentro y fortalece las defensas. Luego de decirle esto al mercenario, Brain comenzó a poner fuerza en sus pisadas, y caminó hacia los fuertes enemigos de la superficie. Brain Unglaus, originalmente un campesino, había sido bendecido con lo que podría describirse como un talento dado por Dios en el manejo de la espada. Acompañado además por su talento natural, nunca había perdido con un arma en sus manos. Incluso en el campo de batalla era considerado un genio cuya peor herida era un rasguño. Nunca habiendo conocido la derrota con la espada, él siempre había caminado un camino de victorias. Todos alrededor de él lo creían, y él mismo nunca había dudado de su habilidad. Sin embargo, su vida dio un giro dramático durante un torneo que había tenido lugar en el Palacio del Reino. Él no se había inscrito con la intención de ser el campeón. Simplemente quería demostrar sus habilidades al resto del reino. Creía que se arrodillarían ante su fuerza. Pero el resultado lo había enfrentado a una situación increíble. Derrota. Su primera derrota desde que tomó la espada, no, posiblemente desde que había nacido. El que lo había derrotado era un hombre llamado Gasef Stronov.
Ahora servía como caballero capitán de Restice, y era conocido como el hombre más fuerte en las naciones vecinas. Ambos hombres habían ganado todas sus batallas casi instantáneamente, pero la pelea entre ellos había sido larga e interminable, como si hubieran estado guardándolo todo para esa única batalla. Al final, Gazef terminó la batalla usando su arte marcial, corte de luz cuádruple. Era una batalla de la que todavía se hablaba hoy en día. Nadie cuestionó que un hombre de clase baja haya ascendido a la posición de caballero capitán. Fue una batalla de tal escala que incluso los nobles, a los que les desagradaba Gazef, tenían que admitir que no era débil. El ganador fue bañado en gloria, pero para el perdedor, fue como si todo lo que Oberyn había construido hasta ese momento se viniera abajo estrepitosamente. Aunque su victoria estuvo cerca, Brain se dio cuenta de que la confianza que sentía en ser el más fuerte era solo un engaño nacido por la estrechez de mente de un tonto. Por un mes, se encerró a sí mismo dentro de su propio mundo. Una persona normal habría ahogado sus penas en alcohol, pero Oberyn arrojó su desesperación a un lado y se sobrepuso. Rechazando incontables ofertas de empleo de los nobles, buscó hacerse más fuerte por primera vez. En búsqueda de fuerza, entrenó su cuerpo. En búsqueda de magia, obtuvo conocimiento. Un prodigio como él se estaba esforzando como una persona ordinaria. Su derrota lo había elevado a un nuevo nivel. La razón por la que había rechazado las ofertas de los nobles era porque no quería que sus habilidades se oxidaran. Para lograr entrenar sus habilidades hasta el límite, necesitaba oponentes. Ya que no se entrenaba solo para exhibirse, Brain necesitaba un trabajo que le proveyera amplias oportunidades para experimentar batallas reales y que también le diera dinero. Era posible obtener una fortuna como aventurero, pero ese camino estaba cerrado para él. El trabajo de un aventurero ofrecía pocas o casi ninguna oportunidad de pelear contra otros humanos. Matar monstruos no estaba mal, pero el objetivo final de Brain era derrotar a Gazef. Para eso, necesitaba oponentes humanos. Con sus limitadas opciones, escogió trabajar como miembro de la Brigada Esparce Muerte. Pero en realidad, cualquier grupo de mercenario le hubiera servido. Solo tenía un objetivo: eliminar la vergüenza de su pasado y convertir su derrota en victoria. Para lograr obtener la fuerza para cumplir con su objetivo, él necesitaba un arma. Estaba dispuesto a perderlo todo por el arma de sus deseos. Las armas mágicas eran caras, pero el arma que él realmente deseaba no era un arma mágica ordinaria. Hacia el sur, pasando el reino, existía una ciudad en medio del desierto. Entre las cosas que ocasionalmente florecían de esa ciudad, estaba un arma que, incluso sin estar encantada, sobrepasaba la habilidad para cortar de las armas mágicas ordinarias. Y tenía un precio acorde, tanto que hacía que los ojos de las personas saltaran de sus órbitas al verlo. Esa era el arma que quería, y entonces, finalmente había logrado obtener una katana. Como era ahora, la fuerza actual de Brain se había elevado a los límites del potencial humano. Tenía confianza en que podría derrotar fácilmente a Gazef. Sin embargo, ni una sola vez había dejado que esa confianza se le subiera a la cabeza y había continuado entrenando diligentemente todos los días. Cada vez que cerraba los ojos, incluso ahora, podía ver claramente la imagen de Gazef durante su gran duelo. Había esquivado fácilmente el ataque de Brain que ningún hombre antes que él había hecho, y contraatacado con 4 ataques simultáneos. Ya no podía recordar su propia apariencia en el momento de su derrota. En lugar de eso, lo que quemaba en sus recuerdos era la imagen del ganador que lo había derrotado. Mientras Brain se acercaba a la entrada, el olor a sangre fresca se sentía fuertemente en el aire. Ya no podía oír gritos, lo que significaba que aquellos que habían estado peleando cerca a la entrada estaban muertos. Y solo habían sido 2 o 3 minutos. Los 10 hombres apostados cerca a la entrada tenían la tarea de encargarse de la defensa, para ganar tiempo, para que el resto termine los preparativos para la batalla. Que hayan podido matar a estos hombres tan rápido. Si realmente son solo 2, deben de ser tan fuertes como yo. Una sonrisa apareció en la cara de Brain. Continuó con pasos rápidos y bebió una de las pociones de la bolsa en su correa. Un líquido fuerte y amargo fluyó por su garganta hacia su estómago. Luego bebió otra botella. Podía sentir el calor en su estómago esparcirse a todos los rincones de su cuerpo. En respuesta, el sonido de sus músculos expandiéndose y haciéndose más fuertes llegó a sus oídos. El rápido cambio se debía a los efectos de la poción que aumentaban su fuerza. La primera que había bebido era fuerza menor, mientras la segunda era destreza menor. No era necesario ingerir la poción directamente para que funcione, solo con rociar la dosis correcta sobre el cuerpo era suficiente. Pero Oberyn siempre pensó que beberla parecía más efectivo de alguna forma. Por supuesto, tal vez era solo su imaginación, pero la imaginación podía a veces sacar fuerzas de donde no las habían. Tomó su katana y aplicó aceite a la espada. El aceite brillaba levemente,
y pronto desapareció, mientras era absorbido dentro de la katana. El aceite era llamado arma mágica, y aunque el efecto era temporal, infundía la espada con magia que aumentaba su filo. Activar 1, activar 2. Las palabras clave activaron el collar y el anillo que tenía equipados y una leve luz envolvió su cuerpo. Collar de ojo, como el nombre sugería, protegía los ojos cuando era activado. Resistencia a estado de ceguera, visión nocturna, filtrado de luz. Un guerrero que no podía conectar un golpe era inútil. Obstaculizar el campo de visión de uno, o poner distancia y atacar con ataques desde lejos eran tácticas comunes usadas por los aventureros. Brain había perdido una vez contra un aventurero que usó tácticas similares. Anillo de vinculación mágica, permitía al portador vincular un hechizo de bajo nivel al ítem y poder invocarlo usando el anillo como catalizador. Su anillo llevaba protección de energía menor, lo que le permitía bloquear daño elemental. Si realmente habían solo 2 enemigos, entonces estos preparativos serían necesarios. Luego sería demasiado tarde lamentar no haber activado los efectos de antemano. Con esto, había terminado con los preparativos. Reunió el calor desbordante que emanaba de su cuerpo y lo expulsó en una larga exhalación. En este momento, con su físico reforzado, era probable que Brain hubiera alcanzado la cima de la fuerza humana. Con una arrogancia que solo podía deberse a la confianza absoluta en sus habilidades, Brain pensó con una sonrisa. Ya que me tomé tantas molestias, más vale que lo valgan. Con cada paso, el olor a sangre se hacía más fuerte y Griega finalmente vio 2 sombras. Parece que se están divirtiendo. De ninguna forma, pienso que fueron muy débiles. No puedo terminar de llenar mi reserva de sangre. Era una respuesta que parecía no tener cuidado con la repentina aparición de Brain, como si ya supieran que estaba viniendo. Brain no había hecho ningún esfuerzo en particular para ocultar su presencia tampoco, así que no estaba sorprendido. Frunció el ceño ligeramente mientras miraba a los 2 intrusos. Me habían dicho que se trataba de 2 mujeres, pero una de ellas es solo una chiquilla, y lleva un vestido. Inmediatamente se deshizo de esos pensamientos. Flotando sobre la joven cuya belleza parecía no tener igual, se encontraba una esfera que parecía estar hecha de sangre. Es la primera vez que veo ese tipo de magia. ¿Eres una encantadora mágica? Un encantador mágico no tendría necesidad de usar armadura, lo que explicaría por qué estas 2 usaban vestidos en un lugar como este. Soy una encantadora basada en magia de fe, creyente en el dios del linaje del origen, Cainabel. ¿Cainabel? Es la primera vez que oigo ese nombre. ¿Es un dios malvado? Sí, perteneció a esa categoría. Bueno, fue derrotado por los seres supremos de todas formas. De acuerdo a ellos, fue un débil jefe de evento, punto. Apartando su vista de la joven que hablaba sobre algunos seres supremos o lo que sea, Brain enfocó su atención en la mujer que estaba de pie como una sirvienta. Esta también era una belleza. Su curvilínea figura parecía irradiar sensualidad. Por las manchas rojas que cubrían su vestido blanco, ella debía ser la que había matado a los guardias. Brain simplemente se encogió de hombros y tomó su katana. Bueno, eso no es importante. Estoy listo para comenzar cuando quieras. Si no puedes decir lo mismo, puedo esperar. ¿Qué harás? Mostrando una expresión de sorpresa, la joven cubrió su boca para reprimir una débil risa. ¡Qué valiente! ¿Realmente estarás bien solo? Puedes llamar a más de tus amigos si lo deseas. Ambos sabemos que traer a un grupo de luchadores de tercera no ayudará contra ustedes 2. Conmigo será suficiente. ¿Acaso eres uno de esos? ¿Del tipo que no entiende que tan alto es el cielo? ¿Piensas que puedes tocar las estrellas simplemente estirando la mano hacia ellas? Ese tipo de ingenuidad debería estar reservado para niños como Aura. Es desagradable en un hombre adulto. ¿Qué tienen de malo los adultos así? Supongo que una niña no puede entender el romance de un hombre. Brain sacó su katana y se puso en posición. Viendo esto, la joven que tenía una expresión de aburrimiento miró hacia el techo y habló. ¿Puedes comenzar ahora? La joven hizo un gesto con la barbilla, indicándole a la mujer junto a ella que pasara al frente. Sus movimientos eran verdaderamente rápidos como el viento, pero para Brain, incluso el movimiento del viento no era lo suficientemente rápido. ¿Ah? Con un rugido, Brain se lanzó con toda la fuerza de su cuerpo y golpeó como una tormenta. El corte tenía suficiente poder como para cortar fácilmente a un hombre en armadura por la mitad. Tisk, demasiado superficial. Deteniéndose en medio de su ataque, la vampiro sostuvo su hombro y fue forzada a retirarse. La katana había entrado a través de su clavícula y había dejado un corte a través de su pecho. Brain entrecerró los ojos mientras observaba a su oponente.
Aparte del hecho de que había fallado en matarla con el primer golpe, había otra cosa que le costaba entender. La herida en su hombro debería haber sangrado, pero ni una sola gota de sangre era visible. ¿Es magia? Mientras pensaba esto, los ojos de Brain se entrecerraron un poco cuando vio la herida que estaba cubriendo con la mano. La herida producida por la katana en su hombro estaba lentamente siendo curada. Aunque había oído rumores sobre la existencia de magia de curación de alta velocidad, esto parecía ser algo distinto. Solo había una única respuesta diferente. Un monstruo con la habilidad de regenerarse, caninos filosos creciendo de su boca, ojos escarlata llenos de maldad, y apariencia humana. Brain, cuyo tren de pensamiento lo había traído hasta acá, se dio cuenta de la identidad del monstruo, un vampiro, Sus habilidades especiales, alta velocidad de regeneración, encantar, absorción de vida, engendrar sirvientes vampiros, resistencia contra armas y frío, creo que habían más, lo que sea. Solo tenía que cortarlas. Con esto en mente, Brain sostuvo firmemente su katana. La mujer abrió los ojos de par en par y sus pupilas rojas crecieron hasta tener un tamaño extrañamente grande. En ese momento, la mente de Brain comenzó a nublarse. El enemigo frente a él comenzaba a parecerle más y más un aliado. Sin embargo, con una rápida sacudida de su cabeza, la neblina desapareció. ¿Un encantamiento? Mi mente no es tan débil como para ser influenciada por algo de ese nivel. No solo su arma, incluso el corazón de Brain era como una katana. Él fue fácilmente capaz de desvanecer el simple hechizo de encantamiento. La vampiro lo miró con odio y mostró sus colmillos, pero era algo que hacía por el miedo que sentía. Alguien que tuviera confianza en su propia fuerza habría simplemente atacado. En otras palabras, la vampiro cada vez tenía más cuidado, ya fuera debido a su ataque o porque se había dado cuenta que era un oponente formidable. Al menos eres listo. Pero incluso una bestia salvaje podría haberse dado cuenta. Brain movió sus pies un centímetro hacia la vampiro. Al mismo tiempo su oponente lentamente se retiró hacia atrás. ¡Qué aburrido! Brain rió burlonamente, como si quisiera provocarla. La vampiro detuvo su retirada y avanzó un poco. La distancia entre los dos era ahora de 3 metros. Para la vampiro, era una distancia que podía recorrer en un solo salto. Sin embargo, el cuidado que sentía hacia la habilidad de Brain evitaba que se lanzara inmediatamente. Luego una sonrisa se formó en sus labios, y la vampiro extendió una mano frente a ella. Ola de choque. El suelo se abrió a su paso mientras la ola de choque se dirigía hacia Brain. Fácilmente podía aplastar una armadura completa. Para Brain, que llevaba solo cota de malla, ser golpeado por algo así lo dejaría gravemente herido. No solo eso, la gran diferencia en sus habilidades físicas significaría que ser golpeado incluso una vez inclinaría la pelea a favor de ella. Sin embargo, la vampiro abrió los ojos como platos por la sorpresa. Intenta celebrar luego de golpear a tu objetivo. Tus movimientos son muy fáciles de leer. No había sido tocado. Habiendo fácilmente esquivado el ataque invisible, Brain dijo con una sonrisa. La vampiro tenía un rostro lleno de sorpresa y pánico y dio un gran salto hacia atrás. Se había dado cuenta que había sido un error subestimar a este humano como una forma de vida inferior. Por otro lado, aunque él no quería mostrarlo en su rostro, Brain sabía que tenía que repensar su plan de ataque. El que ella pudiera usar magia se le había escapado completamente. El objetivo final de Brain era Gasef, y su pelea la había librado con espadas. Debido a esto, sus habilidades en magia no estaban a la par con sus habilidades con la espada. Contra un oponente así, no podía predecir qué es lo siguiente que ella haría. El resultado era un empate donde ambos lados se miraban fijamente, esperando una abertura para atacar. Sintiéndose cansada de la situación, la joven suspiró. Cambio. Mientras la joven hacía un chasquido con los dedos para decir esto, su seca voz provocó que la vampiro temblara incontrolablemente. Frente a un oponente que había perdido su concentración, Brain no se movió, incluso cuando le había mostrado tal abertura, no había usado la oportunidad para atacar. En lugar de eso, centró su atención a la niña y observó atentamente. Su cuerpo era delgado y contrastaba extrañamente con sus grandes pechos. Sus brazos parecían tan frágiles como para que Brain pudiera partirlos fácilmente como ramitas. Habían muchos tipos de encantadores mágicos basados en fe. Los clérigos eran fuertes en el combate cuerpo a cuerpo, mientras los sacerdotes y obispos se especializaban en encantamientos mágicos. Ya que ella había pedido cambiar, debía tener la confianza suficiente para pelear sin guardias. Entonces, la cara de Brain rompió en una sonrisa. Ella no parecía ser del tipo que peleaba con invocaciones. Otro vampiro entonces, a juzgar por su comportamiento, debía de ser de un nivel mayor que el otro vampiro. Nunca podías juzgar a un monstruo por su apariencia.
No sería extraño que fuera incluso más fuerte que el anterior, especialmente ya que había decidido enfrentarlo luego de ver qué tan fuerte era Brain. ¿Y la reacción de la vampiro anterior? ¿Había sido miedo? El amo temido por su sirviente vampiro, ella es fuerte, alguien a quien no puedo tomar a la ligera. Mientras mantenía a la niña dentro de su campo de visión, Brain furiosamente trataba de averiguar su identidad. Un amo vampiro, ¿y qué pasa si ella es un lord vampiro similar al de las leyendas? Si recuerdo correctamente, el vampiro más famoso fue Landfall, quien había destruido un reino entero. Recuerdo que fueron los 3 héroes quienes lo mataron. Si los héroes del pasado lo lograron, entonces no era imposible. Apretando su katana con un renovado vigor, Brain alistó su postura. Soy Brain Unglaus. Habiendo dicho su nombre ante su fuerte oponente, lo que le llegó como respuesta fue una mirada de confusión. Sintiendo la incomodidad en el aire, Brain le preguntó: ¿Tu nombre? Oh. ¿Estabas preguntando por mi nombre? Cosaitas ya hubiera dicho el suyo, pero no te veo como un oponente, así que no me di cuenta. Discúlpame. Simplemente debiste haber preguntado. La joven tomó la falda de su vestido, y, como si estuviera invitando a bailar a un hombre, le dio sus saludos. Saltear Bloodfallen. Permíteme disfrutar esto. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Con un arma apuntando hacia ella, la joven hizo una graciosa reverencia. ¿Acaso pensaba que no la iba a atacar? O tal vez, confiaba en que podría bloquear su ataque completamente. La respuesta estaba claramente escrita en su expresión, era lo último. Como si quisiera decirle: no eres una amenaza, voy a quebrar esa tranquilidad tuya. Brain observó fijamente a Salyar con una mirada tan afilada que sería suficiente como para asustar a los más duros guerreros. Honestamente, le disgustaba su relajada actitud, pero una parte de él le daba la bienvenida. La arrogancia de los fuertes era una de las armas que tenían los humanos para derrotar a monstruos cuyas habilidades físicas eran mucho mayores que las propias. En el pasado, Brain había tenido múltiples encuentros con ese tipo de criaturas donde había ganado usando esta oportunidad. Más que todo se burlaba de ellos luego de derrotarlos, mostrándoles a esos tontos que habían oponentes en este mundo a los que no se podía subestimar. ¿No usarás artes marciales? Artes marciales. En el curso del entrenamiento de un guerrero, ellos se esforzaban hasta el límite y aprendían habilidades especiales que hacían uso de toda su fuerza. Las artes marciales creaban fenómenos inexplicables a partir del aura del propio guerrero. Era el uso de magia a través de las armas. Contra un oponente vastamente superior, fortaleza, le permitiría a uno sacudirse ataques poderosos y pelear de frente. Al enfocar tu aura en la espada y liberarla en un poderoso golpe, hoja cortante, permitiría a uno vencer a un enemigo de un solo ataque. Si el oponente estaba fuertemente blindado, usar golpe pesado con un arma de contusión sería efectivo. O simplemente al reforzarte a ti mismo usando aumentar agilidad, uno podría obtener la victoria solo con las habilidades físicas de su cuerpo. Las artes marciales permitían que uno se preparase para muchas situaciones, y como tal, los guerreros entrenaban para aprender varias habilidades y dominarlas para realmente crear una propia. Esto era especialmente cierto para los aventureros, que enfrentaban peligros por encima de lo normal. Y en cuanto a Brain, no necesito usarlas contra alguien como tú. Era una mentira. No era lo suficientemente estúpido como para revelar sus cartas antes de la batalla. Brain exhaló lentamente mientras agachaba su cuerpo, y regresó la katana a su vaina. Sus pies estaban firmemente plantados. Su respiración, estrecha y larga, se concentró en un solo punto, y cuando llegó a su límite, liberó una enorme ola. Había creado un mundo donde él podía sentir el sonido, espacio y presencia. Era la primera de sus artes marciales originales, campo, con un rango de 3 metros, a pesar de su corto alcance, era un arte marcial que le permitía a uno instantáneamente percibir cualquier cosa en los alrededores. Una descripción más simple sería que era una habilidad que aumentaba la precisión y la evasión hasta el límite. Cuando era combinada con el cuerpo entrenado de Brain, este arte marcial se volvía increíblemente poderoso. Incluso si 1000 flechas fueran a caer sobre él, tenía la confianza de que podría instantáneamente percibir y bloquear las que iban a golpearlo, librándose sin siquiera un rasguño. Lo que es más, su cuerpo era capaz de movimientos tan precisos como para partir un grano de trigo a la distancia, y todavía termina cuando sus puntos vitales son cortados. Eso era todo lo que necesitaba. En lugar de aprender habilidades versátiles, era mejor enfocarse en solo un aspecto. Ser un paso más rápido que su enemigo, un golpe fatal que siempre acertaría. Nacido con estos ideales, estaba su segundo arte marcial original, corte instantáneo. Incluso luego de conseguir una velocidad de corte que era casi imposible de esquivar, él no se detuvo.
La palabra difícil no serviría ni siquiera para comenzar a describir su entrenamiento. Había practicado su corte instantáneo, cientos de miles, no, millones de veces, hasta que los callos en sus manos se habían endurecido, hasta que la empuñadura de la katana había tomado la forma de sus palmas. En búsqueda del límite, había nacido una nueva habilidad, un corte que era tan rápido, que ni siquiera una gota de sangre quedaría en la espada, corte de Dios, una habilidad que sentía bordeaba el reino de los dioses. Una vez que la espada dejaba su vaina, era imposible que el enemigo siquiera la viera venir. Estas dos artes marciales, una percepción absoluta y un corte divino, un ataque imposible de esquivar que combinaba ambos, campo y corte de Dios, formaban su carta del triunfo. Su objetivo eran los puntos vitales. Idealmente, el cuello. Esta era su habilidad secreta viento del gran bosque. Su nombre venía del sonido de la sangre al brotar luego de haber cortado el cuello. Incluso si la vampiro no sangraba, cortarle la cabeza aseguraría su victoria. ¿Estás listo ahora? Frente a Brain, con su imponente silencio y aguda respiración, Sadyar simplemente se encogió de hombros con aburrimiento. Voy a asumir que lo estás y comenzaré a atacar. Si tienes algo que decir, ahora sería un buen momento. Luego de un momento, voy a aplastarte. Con esta alegre declaración, Sadyar dio un paso adelante. Sigue hablando mientras puedas. Veamos si puedes mantener esa tranquilidad luego de que separe la cabeza de tu cuerpo. No lo dijo en voz alta, si abría la boca, sentía que su concentración se desperdiciaría. Sadyar, que no parecía tener ninguna preocupación en el mundo, se acercó a él. Caminaba completamente indefensa, como si estuviera yendo de picnic. Viendo que su oponente estaba llena de aberturas, Brain luchó para alejar la sonrisa de su rostro. Tonta, sería la única forma de describirla. De todas formas, él no le daría la oportunidad. Mientras activaba, aumentar habilidades, Brain esperó a que su adversaria ingresara en su campo. Concentró todo para el momento en que ingresara en el rango de su espada. Estos monstruos tontos que piensan que son los más fuertes, son todos iguales. Piensan que los humanos somos débiles, que nuestros cuerpos son frágiles, y que nuestras habilidades son inexistentes. Pero yo te enseñaré qué tan peligroso es el subestimarnos. Brain juró en su corazón. Las artes marciales habían sido creadas para que los humanos pudieran luchar con enemigos que los superaban. La mataré de un golpe. Mientras más orgullosos fueran, más desesperados se mostraban una vez acorralados. Si no pudiera matarla con el primer ataque, no tenía dudas de que ella ordenaría a su sirvienta unirse a la pelea. Entonces la situación se convertiría en una pelea de 2 contra 1, e incluso Brain no tenía la suficiente confianza para una situación como esa, así que debía terminar todo de un solo golpe. Su cara estaba inmóvil, mientras Brain se burlaba de ella silenciosamente. Acercándose sin cuidado, ella no parecía entender que estaba caminando hacia la guillotina. Solo 3 pasos más, 2 pasos, 1, y entonces... Tu cabeza es mía. Pensando esto para sí mismo, Brain lo puso todo en su golpe. Su respiración era segura y corta. La katana explotó de su vaina y cortó el aire hacia el cuello desnudo de Sadyar. La velocidad era como un destello de relámpago. Tan rápida que para el momento en que la luz llegaba a tu visión, tu cabeza ya habría caído al suelo. Millones de repeticiones finalmente habían resultado en una velocidad que alcanzaba el reino de los dioses. Lo tengo, Brain estaba seguro. Y no pudo sino abrir sus ojos de par en par. El golpe que había cortado el aire y que tenía toda su fuerza detrás. Si ella lo hubiera esquivado, él hubiera tenido que verse forzado a admitir que un oponente más fuerte de lo que jamás hubiera podido imaginar había aparecido frente a él. Sin embargo, Sadyar había atrapado la katana con los dedos, un corte que casi alcanzaba la velocidad de la luz. En un movimiento delicado como si sostuviera las alas de una mariposa, el aire alrededor de él pareció congelarse. Brain exhaló profundamente. Imposible. Su voz era menos que un susurro. Brain se esforzaba por controlar su cuerpo que amenazaba con empezar a temblar descontroladamente. No podía creer lo que sus ojos veían ante él. Pero sin una duda, la hoja de su espada descansaba entre 2 dedos, ambos blancos como perlas, su dedo gordo e índice. No solo eso, su muñeca estaba doblada en un ángulo de 90 grados mientras sostenía la parte sin filo de la espada, en lugar del filo. En lugar de detener la espada de frente, había igualado la velocidad de la katana atrapando su corte de Dios por detrás. Aunque parecía como si la estuviera sosteniendo suavemente, no importaba que tanto jalara a Brain, la katana no se movía. Sentía como si la espada estuviera encadenada a una piedra de cientos de veces su tamaño. De pronto, el poder aplicado a la espada se incrementó, y causó que Brain casi pierda el equilibrio.
Kusaitas tiene unas cuantas espadas también, pero parece que no son dignas de temer cuando la diferencia entre el que las blande es tan grande. Satyar observaba la hoja de la espada mientras la acercaba a su cara. Brain, que no tenía idea de lo que estaba hablando, sintió que el interior de su cabeza se quedaba en blanco. Era por la desesperación de tener su forma de vida entera negada frente a sus ojos, pero era gracias a su derrota en el pasado que podía mantenerse de pie. De manera similar a como un hueso se vuelve más fuerte luego de haberse curado, su experiencia en la derrota lo había hecho más fuerte. Era imposible, pero no tenía otra opción más que admitirlo. Ella había fácilmente atrapado su corte a la velocidad de la luz. Brain se tornó pálido. Satyar se sorprendió de verlo de esta forma, frunció el ceño y suspiró con decepción. ¿Lo entiendes ahora? No soy un oponente al que puedes derrotar sin usar artes marciales. Si lo entendiste finalmente, ¿no deberías comenzar a luchar en serio? Al oír esas palabras tan crueles, sin poder evitarlo a Brain se le escapó una sola palabra de los labios. Monstruo. Satyar le mostró una sonrisa inocente, como una flor floreciendo. Es cierto. ¿Ya te diste cuenta? Soy cruel, tranquila, despiadada y griega, un monstruo adorable. Liberó la espada que tenía en los dedos y de un salto regresó a su posición original, probablemente con una precisión milimétrica. ¿Estás listo ahora? Satyar dijo con una sonrisa juguetona. Oyendo la misma pregunta de antes, Brain estalló de rabia. Simplemente cuánto podía ella despreciar a alguien. Por otro lado, Brain tembló cuando se dio cuenta que su oponente era tan fuerte como para burlarse de él, un humano que había alcanzado el pináculo más alto de la fuerza. Debería escapar. Brain siempre consideró que sobrevivir era su prioridad número uno. Si parecía que no podría ganar, el mejor plan era retirarse y vivir para pelear otro día. Incluso ahora, él creía que todavía podía volverse más fuerte. Era por eso, que mientras lograra sobrevivir, lo único que tenía que hacer era ser el ganador al final. Pero incluso si se retirara ahora, la diferencia fundamental de sus habilidades físicas era insuperable. Con cuidado para no revelar sus planes, Brain centró su atención en un nuevo objetivo: las piernas del enemigo. El plan era afectar su movilidad y escapar con todas las fuerzas que tuviera. La idea era atacar donde su defensa era más débil, el área donde sus manos tuvieran problemas en llegar. Habiendo decidido su siguiente ataque, Brain centró sus ojos en el cuello de Satyar y regresó la katana a su vaina. Una vez lanzado, él podría golpear exactamente con su corte de Dios, incluso si sus ojos estuvieran cerrados. Entonces el plan más obvio era engañar al enemigo con sus ojos. Voy a aplastarte. Una vez más, Satyar avanzó con pasos ligeros. La primera vez, Brain había aguardado ansiosamente porque ella entrara a su campo. Pero esta vez era diferente. Si fuera posible, no la quería cerca a él. Su corazón se había debilitado. Dándose cuenta, Brain furiosamente trató de reavivar su espíritu. Era como si un fuego se hubiera consumido dentro de él y quedado sin combustible. En ese estado, esperaba que Satyar ingresara mientras observaba su campo. 3 pasos, 2 pasos, 1 paso. Había entrado en su rango. Mientras miraba al cuello de su oponente, la cara de Satyar entró en su campo de visión. Él solo tenía un objetivo real: su tobillo derecho que estaba a mitad de un movimiento. Dejó caer ligeramente su katana, todavía en su vaina, en un intento por acelerarla aunque sea solo un poco más. Luego de romper su concentración, confirmó que la velocidad de su corte sería incluso más rápida que la anterior. Si él mismo estuviera al otro lado, por recibir el golpe, no hubiera podido defenderse contra él. Esto puede funcionar. Apenas visible debajo de los bordes de su falda, mientras se preparaba a atacar, el delgado tobillo que le sentaba tan bien a la joven, la katana se deslizó de su mano. Habiendo recobrado los sentidos, Brain no tenía idea de lo que acababa de pasar. Su campo, que lo bendecía con una percepción absoluta, finalmente lo alcanzó y reveló que la katana había rodado por el suelo, y el tacón de la joven la aplastaba. Imposible, pero era verdad. La razón por la que la katana se había resbalado de su puño era debido a la fuerza del tacón al ser transmitida a través de la espada. Solo había una razón por la que no quería creerlo. Incluso con su concentración elevada a su más alto límite, incluso dentro del campo, del cual estaba tan orgulloso, Brain no había sido capaz de percibir el momento en que ella había bloqueado su ataque. Desde una distancia tan cercana como para poder tocarlo simplemente estirando la mano, Satyar lo miró por encima con una fría mirada. Brain sintió una presión increíble que amenazaba con aplastarlo en el suelo. Ahora jadeaba. El sudor fluía profusamente por su cuerpo, sintió ganas de vomitar. Su mente se volvió confusa y su visión se retorció. Había estado en muchas situaciones donde había sido llevado al límite, era algo común. Sin embargo, comparadas con esto, le parecían todas falsas como memorias de un parque infantil.
El tacón liberó la espada, y Satyar sin decir nada dio un salto hacia atrás. ¿Estás listo ahora? Era la tercera vez que oía esa voz, y más que nada, sentía una desesperación absoluta, esperando que sus siguientes palabras fueran las usuales: voy a aplastarte. Lo que siguió en los oídos de Brain fue algo diferente. ¿Acaso es posible que no puedas usar artes marciales? Oyendo la comprensiva voz llena de lástima, Brain inhaló fuertemente. Había perdido el habla. No, ¿qué cosa podría decirle como respuesta? Eso fue, lo usé justo ahora, pero lo derrotaste rápidamente. ¿Había alguna forma de sonar más como un payaso? Mordiendo sus labios, Brain levantó su espada del suelo. No eras tan fuerte, después de todo. Pensé que serías más fuerte que los que cuidaban la entrada, o lo siento. Parece que el sistema de medida más bajo que puedo usar es 1 metro. La diferencia entre 1 o 2 milímetros me es simplemente imposible de diferenciar. Su esfuerzo implacable, su pelea con Gase fue cuando sentía confianza en su propio talento. El hombre que no se había esforzado había perdido ante el hombre que sí lo había hecho. Debido a ello, su derrota se grabó en su corazón y pudo canalizarla en una motivación positiva. Ese fervor renovado que había vertido en su entrenamiento era lo que definía su existencia. Este monstruo ante él se burlaba de todo lo que él era. Debo parecer patético. Yo, luego de todos los monstruos que maté, esos tontos arrogantes que me subestimaron solo porque creyeron ser más fuertes. Mientras albergaba tales pensamientos, Brain suprimió por la fuerza el desprecio que sentía por sí mismo. Y en su lugar. ¡Ah! Con un grito, se lanzó sobre Satyar con su espada en alto. Contra Satyar, que lo había estado mirando con una expresión peculiar, golpeó con su espada poniendo todo el peso de su cuerpo en el golpe. Un corte con el poder de todos sus músculos que fácilmente habría partido a un hombre a la mitad, incluso con la protección de un casco. Contra tal poderoso ataque, Satyar lo miraba sin intención de moverse. Estaba seguro, la tenía. Esos fueron los pensamientos que pasaron por su cabeza, pero sus pensamientos pronto fueron reemplazados por la irreal escena que acababa de ocurrir hace unos momentos. Será imposible que logre atrapar esto con tanta fa. Inmediatamente después, sus peores temores se hicieron realidad. Un ruidoso sonido se oyó, y una vez más, Brain fue testigo de la irreal escena. El dedo meñique de Satyar se había movido a una velocidad increíble con casi 2 centímetros de largo, su uña había repelido su corte. Es más, parecía que ni siquiera había esforzado su mano. Su puño no estaba completamente apretado, y su meñique se encontraba gentilmente doblado contra la hoja de la katana. Con un movimiento juguetón, había detenido el ataque en el que Brain había usado todo su poder. El ataque que podía cortar a través de una armadura, partir espadas y destruir escudos. Su espíritu se resquebrajó, y amenazaba con hacerse pedazos en cualquier momento. Le tomó toda su fuerza al no perder la razón. Sus manos todavía temblaban por el impacto, concentró su fuerza en la empuñadura, levantó su katana, y golpeó una vez más. Una vez más. Los golpes fueron bloqueados sin esfuerzo por Satyar. Fue a punto. Ella bostezó dramáticamente, como si lo hiciera a propósito. Su mano libre cubrió su boca como si quisiera ahogar el bostezo. Su mirada ahora apuntaba hacia el techo. Todos los rastros de que ella siguiera considerándolo como un oponente habían desaparecido, e incluso así. Incluso la katana de Brain seguía siendo bloqueada. Por un dedo meñique. ¡Uah! Un grito de guerra explotó de su garganta. No, eso no era un grito de guerra, era un gemido. Corte lateral bloqueado. Corte diagonal superior izquierdo bloqueado. Corte vertical bloqueado. Corte diagonal superior derecho bloqueado. Corte desde abajo bloqueado. Corte reverso bloqueado. Todos los ataques de todas las direcciones en todas las partes de su cuerpo, todos bloqueados. Era como si la katana estuviese siendo atraída hacia su uña. En ese momento, Brain finalmente lo entendió. Se trataba de una existencia que se encontraba en un lugar reservado solo para aquellos poseedores de una verdadera fuerza absoluta. Era un lugar al que ninguna cantidad de talento dado por Dios o trabajo duro podrían tener la esperanza de alcanzar, ni que decir pelear. ¿Ra? ¿Estás cansado? Bueno, de todos modos, ese cortaúñas tenía un filo malísimo. Oyendo estas palabras, detuvo la mano que estaba usando para atacar con la katana. ¿Podía alguien cortar una montaña con una espada? Algo así era imposible. Cualquier niño sabría algo tan obvio. Entonces, ¿podría alguien ganar contra Satyar? Cualquier guerrero que lo hubiera enfrentado sabría la respuesta. Absolutamente imposible. Un ser humano nunca podría derrotar una existencia que poseía un poder más allá de la imaginación humana. Si, por ejemplo, alguien lograra enfrentarla de frente, sería un ser que habría sobrepasado a los humanos.
Desafortunadamente, Brain era solo un guerrero considerado como uno de los más fuertes solo entre humanos. Sí. No importaba que tanto se esforzara, haber nacido humano significaba que lo único a lo que podía llegar a ser era como un niño agitando un palo. Todo ese esfuerzo. ¿Esfuerzo? Es una palabra sin sentido. Yo fui creada fuerte, así que ese esfuerzo me fue innecesario. Brain no pudo sino reír ante esas palabras. Todo su trabajo había sido inútil. Y pensar que había tenido tanta confianza, tanta seguridad en ser un prodigio. Sus extremidades se sintieron pesadas, como si estuvieran atadas por cadenas. Ajajajaja, ¿por qué estás llorando? Pasó algo malo. Sabía que Satyar le estaba diciendo algo, pero no podía oírla. Era como si estuviera hablando desde un lugar muy alejado. Los callos en sus manos se habían formado de las ampollas encima de otras ampollas, los incontables movimientos de práctica con la vara de acero, todo fue inútil. Las interminables carreras llevando la armadura puesta, las peleas con los puños desnudos contra monstruos que apenas había logrado ganar, todo había sido inútil. La vida que había llevado hasta ahora, todo fue por nada. Frente a la verdadera fuerza, Brain no era diferente de todos los debiluchos a los que había mirado con desprecio hasta ahora. He sido un tonto. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Estaría bien si acabo con esto? Saltear sonrió traviesa y se acercó con su dedo meñique en alto. Viendo esto, Brain dejó escapar un grito. No era el grito de batalla de un guerrero que había mostrado antes, sino el llanto de un niño. Brain corrió, volviendo la espalda. Entendía la diferencia en sus habilidades, estaba grabado en él. Saltear sería capaz de alcanzarlo en un instante. Sin embargo, nada de eso estaba en su mente. No, ni siquiera tuvo tiempo de preocuparse por esas cosas. Simplemente, con la cara manchada por las lágrimas, le mostró su espalda desnuda y corrió tan rápido como sus piernas podían llevarlo. En ese momento, Brain sintió en su espalda la inocente voz de una niña cuyo aliento olía a sangre. ¿Y ahora quieres jugar a que te atrape? ¿Realmente te estás esforzando, no es cierto? Entonces supongo que lo disfrutaré. Ajajaja. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.